Buenos días. Bueno, estoy checando que sí estamos transmitiendo. En lo que se va conectando todos. Al parecer, ahí estamos ya. Buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos transmitiendo. ¿Puedes ver que se ve derechito? Es lo que estoy viendo. ¿Sí? Bueno. Reunirnos muy temprano, vestidos de blanco, emocionados por ir a la iglesia como si fuéramos a la tumba vacía, como aquellas mujeres, porque queremos ver a nuestro Señor Jesús y la descubrimos vacía. Nos emociona cada año y en este año en especial valoramos mucho el poderlo hacer juntos. Poder hacer eso juntos lo extrañaremos y por eso hicimos este esfuerzo para que lo podamos seguir haciendo juntos, aunque sea en este formato, y lo haremos con todo el gusto para nuestro Señor, para alegrarnos delante de Él. Por eso, gracias por unirte a esta transmisión esta mañana. Estamos aprendiendo como iglesia y adaptándonos a realizar estas transmisiones. Te invito a que al finalizar este mensaje tomes un tiempo para alabar cantando a Jesús. En la página publicamos hace un ratito una lista en YouTube con unos 4 cantos me parece que son, para que al finalizar el mensaje puedas pasar a esa lista y terminar este tiempo especial de resurrección cantando y expresando ese gozo en nuestro corazón y que lo hagamos juntos. Y bueno, espero que ya estemos reunidos y muchas gracias por levantarse temprano. Espero que se hayan puesto algo blanco para seguir la tradición, una tradición que nos hace recordar las promesas de nuestro Señor. Por eso es una buena tradición. Y bueno, pues vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Es un mensaje especial en el que pensaremos en la resurrección. Vamos a necesitar tener a la mano los pasajes del Evangelio de Juan, del 12, del 20 al 26, y 1 Corintios 15, todo 15, lo vamos a estar revisando. Tenlo ahí a la mano para que me sigas. Recuerda que tú debes checar en tu Biblia lo que estamos enseñando. La porción que revisaremos en Juan, en el Evangelio de Juan, quiero ubicarnos, sí, esta porción ocurre, si la ubicamos en el tiempo, ocurre después de la entrada triunfal de Jesús el Domingo de Ramos y antes de la última cena. Brevemente les comento que muy probablemente la gente que estaba ahí reunida el Domingo de Ramos dándole la bienvenida a Jesús con hojas de palma, había escuchado lo que Jesús unas semanas antes había hecho al resucitar a Lázaro. Y esto es importante porque estamos hablando de un Jesús que unas pocas semanas antes de su propia resurrección, resucitó a alguien y fue muy conocida esa obra. Comencemos por leer Juan 12, del 20 al 24 nada más ahorita. Vamos a dejar para un poquito después los siguientes 2 versículos.
Vamos a leer del 20 al 24. Sígueme ahí en tu casa, en tu Biblia. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. ¿Se acuerdan del experimento que yo creo que casi todos hicimos en la primaria? Que consistía en tener un frasquito, un frijolito y algodón mojado. Bueno, pues si lo hiciste, acuérdate ahorita, porque esta imagen de este experimento que casi todos tenemos que hacer nos va a ayudar a entender lo que está diciendo aquí Jesús. Este ejemplo del frijol, en este ejemplo podemos entender que para que un grano o una semilla germine, debe morir, debe ser sepultado en tierra, cubierto. Una vez cubierto, si se fijaron en el frijolito, la humedad del algodón o de la tierra reblandece la cubierta de la semilla para que pueda dar paso, así reblandecida, pueda ser, digamos, rota por el nuevo cuerpo y las raíces que empieza a echar ese grano. En el caso del trigo, antes de ser sembrado debe ser trillado. El grano tiene una cubierta dura que hay que remover. Es un proceso en el que se tritura, el trillado es un proceso en el que se tritura o rompe la cáscara que cubre al grano. Por eso el ejemplo del grano de trigo es usado por Jesús para explicar que Él mismo sería trillado antes de morir. El apóstol Pablo, al igual que Jesús, usa este ejemplo del grano, de la semilla, para explicar la resurrección. Pero para llegar ahí, será muy bueno para nosotros entender por qué Pablo recurre al mismo ejemplo que Jesús. Y es lo que vamos a pasar tiempo revisando esta mañana. ¿Por qué Pablo toma este ejemplo para explicar la resurrección? Dos aspectos de la resurrección va a explicar Pablo. Primero, que la resurrección de Cristo sí ocurrió. Y segundo, que la nuestra también ocurrirá y cómo ocurrirá. Entonces, es momento de que vayas a 1 Corintios 15, por favor. Los hermanos de la iglesia de Corinto estaban dudando de la resurrección, tanto de la de Jesús como de la suya, la que se les estaba prometiendo al hablarles del Evangelio. Negaban que la de Jesús hubiera ocurrido y al mismo tiempo también no entendían cómo iba a pasar y negaban que un ser humano, ellos, pudieran resucitar al igual que Jesús. Pues si Jesús no resucitó, ellos tampoco lo harían. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. En ambos casos, Pablo da respuestas a esas malas enseñanzas y se da tiempo de corregir esas enseñanzas. Vamos a 1 Corintios 15, del 1 al 4, vamos a empezar por ahí. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos,
si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. En estos primeros 4 versículos, Pablo nos recuerda el Evangelio completo que debemos transmitir, sin quitarle ni agregarle nada. No podemos quedarnos solo con el Cristo crucificado. Eso no es el Evangelio completo. El Evangelio completo incluye la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo al tercer día. Pablo nos explica la función vital de la resurrección en el Evangelio. Es necesario creerlo así, completo, incluyendo la resurrección, para mantenernos firmes en la fe. Continúa en el 5, del 5 al 8, y que después se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. En estos versículos del 5 al 8, continúa ahora dándonos evidencia de que en verdad Jesús resucitó y que muchos lo vieron. En el versículo 6, casi les dice, vayan y pregúntenles a los que se les apareció y lo vieron. La mayoría todavía viven. Luego en el 8, Pablo de primera mano da testimonio de que a él mismo se le apareció. Entonces, para los que negaban la resurrección, Pablo les expone: la resurrección es parte del Evangelio. Si la quitas, anulas el resto del Evangelio. Y 2, hay testigos. Pablo les hace ver que hay testigos, que hay evidencia de que sí ocurrió la resurrección. Sigue del 12 al 19. Con más calma después puedes revisarlo. Pero del 12 al 19 explica que la incongruencia de predicar un evangelio sin resurrección nos deja una fe inútil, una fe vana. Para fines del día de hoy, vamos al 19. El 19 dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y esto es por muchas razones. Básicamente, para empezar, puesto seguiríamos perdidos y muertos en nuestros pecados. Y esa es una gran tragedia. Sin resurrección, lo que enseñaríamos es que el sacrificio de Jesús solo alcanza para la vida aquí en la tierra. No habría una esperanza para después. Y enseñaríamos que la muerte no fue vencida. Por lo tanto, no tenemos ninguna esperanza nosotros ante la muerte. Y esta cuestión de la esperanza ve cómo está basada en justo estos hechos de Jesús. Jesús cumplió según las Escrituras. Murió, resucitó, fue sepultado. Con más calma después puedes revisar todas las promesas, las profecías que se cumplen en Jesús al pie de la letra. Entonces revisemos, hermanos, cómo anda nuestra esperanza estos días. Si te sientes desdichado, probablemente te conviene poner tu mirada en la cruz, pero acuérdate que eso no es el evangelio completo. La cruz y Cristo resucitado. Recuerda, pon tus ojos en esto, porque de ahí viene nuestra esperanza. En el 20, Pablo explica nuestra esperanza en la resurrección. Vamos a leerlo y pon especial atención en qué es lo que dice Pablo de Jesús en este versículo 20. Dice así:
Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Las primicias, esta palabra es clave. Las primicias son lo que se presentaba en el templo al tercer día después de la Pascua, en la fiesta de las primicias. Esta fiesta Dios la estableció en su calendario, el calendario de fiestas que hizo para su pueblo. Así como Cristo fue crucificado en lo que de acuerdo a ese calendario de fiestas es la Pascua, también resucitó para la fiesta de las primicias de ese calendario. Los judíos, en esta fiesta, los judíos llevaban al templo una gavilla o manojo de los primeros tallos de la cosecha. Y es muy interesante porque esta cosecha eran los primeros tallos de una cosecha que seguía sembrada, creciendo. Tomaban los primeros tallos, los llevaban en un manojo, los llevaban al templo, se los daban al sacerdote. El sacerdote debía mecer esa gavilla, ese manojo, delante de Dios. Esta era una fiesta para agradecer por adelantado la cosecha que iban a tener después. La nueva cosecha, esa que estaba creciendo, no iba a poder ser disfrutada hasta que el sacerdote la hubiera mecido delante del Señor. Cristo se refirió a sí mismo como el grano de trigo. ¿Recuerdan? Los granos de trigo que no han muerto, si tú tomas un grano, una semilla, sin enterrarla, pues se ve muerta. Parece que está muerta, parece una piedrita. Parecen piedras. Cristo ha sido levantado de los muertos como primicias. Él es el primero. Algunos se confunden, tal vez, podrían estarse confundiendo y decir, entonces, ¿que no fue Lázaro el primero en ser resucitado? Pero, pues no es así, porque Lázaro fue resucitado, pero no recibió un cuerpo glorificado como el de Cristo. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro resucita con este mismo cuerpo de carne y hueso, este mismo cuerpo mortal, y posteriormente también vio muerte, posteriormente vio la muerte también. Nuestra resurrección será más bien como la de Cristo. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado e inmortal. Nuestra promesa no es una resurrección como la de Lázaro, sino como la de Jesús. En el versículo 23, avanzamos al 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Aquí vemos cómo Pablo establece el orden en que sucederán las cosas. Cristo es el primero que resucita con un cuerpo glorificado. Después le seguiremos nosotros, los que le pertenecen. Aquí aclaro de forma muy rápida, los que le pertenecen a Cristo son aquellos que han creído en Él, que lo tienen por Señor de sus vidas. Es fascinante lo que Pablo alcanza a revelarnos sobre los cuerpos que recibiremos. Recuerden que está corrigiendo las creencias incorrectas de aquellos que no creían en que resucitaríamos con un cuerpo. No lo alcanzaban a entender, cómo la resurrección iba a tener incluido un cuerpo. Era difícil para ellos entenderlo por las creencias culturales, y podemos englobar básicamente esas creencias culturales en tal vez dos principales. Una podría ser que se aferraban a lo que les enseñaban desde chiquitos, por decirlo así,
o sea, lo que culturalmente se creía y se enseñaba desde chiquitos, ¿no? Estaba arraigado tanto por eso. Y la otra idea que podemos usar para explicar por qué no pueden creer era porque creer en eso iba a ser algo también impopular. Creer algo que es opuesto a lo que todo mundo cree, o creer algo que es opuesto a lo que todos creen, pues te puede hacer impopular y te puede hacer creer que pues tú no estás en línea con todos y eso es incómodo. Y puedes parecer hasta tonto, ¿no? A eso te arriesgas y por eso es difícil aceptarlo. Creo que lo mismo sigue pasando hoy a nosotros. Esas dos razones por las que nos cuesta trabajo creer, creo que siguen siendo las mismas. Veamos cómo Pablo nos ayuda también hoy. O sea, en su momento esto habló a esos creyentes en Corinto, pero hoy nos sigue hablando a nosotros para entender cómo va a ser esta resurrección. Vamos a los versículos a partir del 35, vamos a avanzar ahí. Y dice Pablo, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida, a menos, acuérdense, que muera la semilla cubierta, enterrada. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves, de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. Y en esta parte por fin llegamos a ver cómo Pablo, ya alcanzamos, digamos, esta parte, al igual que Jesús. Aquí vemos cómo Pablo, al igual que Jesús, toma el ejemplo de la semilla para explicar la resurrección. Y así contestar y corregir a los corintios en sus preguntas. La primera pregunta que dice Pablo, que dicen, es ¿cómo? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo va a ser? Creo que no alcanzamos nosotros todavía a entenderlo, solo podemos creer lo que la Biblia dice de forma muy clara. En el versículo 38 dice que es Dios el que da el cuerpo de la resurrección. ¿Es Dios el que nos resucitará? ¿Cómo lo hará? Lo hará con su poder. La segunda pregunta que dice Pablo es, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Con el mismo? ¿Con un cuerpo? O sea, todo eso estaba en las dudas de los corintios. Esta pregunta manifiesta la lucha de esas creencias, esa pelea entre lo que me enseñaron de chiquito y lo nuevo que me dice el Evangelio. Los corintios seguían anteponiendo sus creencias previas a la verdad del Evangelio. Por eso esa lucha les hacía no creer. Hay que entender que la cultura que pertenecían los corintios veía el cuerpo como un recipiente para el alma o como una cárcel de la que con la muerte finalmente el alma sería liberada. Por lo tanto, la idea cristiana de tener un cuerpo en la resurrección era contraria a lo que les había sido enseñado desde chiquitos. Muchos se resistían a creer en la resurrección con cuerpos glorificados, como ya expliqué, por presión social o solo porque era difícil creer. Creer que habrá una vida después de la muerte está bien, ¿no? Pero si en esa vida no está un cuerpo, si crees que en esa vida no hay un cuerpo de por medio, es muy peligroso porque nos lleva a alguna de estas dos actitudes que puedo alcanzar a ver yo.
Una puede ser que veríamos el cuerpo como algo sumamente malo, causante del aprisionamiento del alma, y entonces vemos al cuerpo como algo malo, algo de lo que hay que liberarse. Y la otra es que lo opuesto, el cuerpo es un instrumento de placer al que le debo sacar provecho hoy, puesto que no me lo llevaré conmigo al morir. Sin duda, ese pensamiento prevalece hoy en nuestra cultura tan parecida a la de Corinto. Me parece que de igual manera habemos cristianos a los que nos resulta difícil creer, así como nuestros hermanos de Corinto. Por medio de la ilustración de la semilla, Pablo continúa explicando que se siembra la semilla y es Dios quien da el cuerpo a cada semilla. La obra, hermanos, siempre la hace Dios. En los versículos 39 y 40 cambia la ilustración de la semilla para ahora hablar de los tipos de cuerpo. Habla de cuerpos animales. Y si nos fijamos, nos menciona animales de la tierra, del agua y del aire, o sea, animales que caminan o se arrastran, que nadan y que vuelan. Cada cuerpo adecuado para la vida que tendrá. Vemos cómo la idea sigue cuando habla de los cuerpos celestes y los terrestres. Si aplicamos la misma lógica, ahora en este tiempo, hoy, aquí ahorita, estamos en el cuerpo terrestre. Porque este es el cuerpo que necesitamos para vivir aquí. Pero para la vida eterna necesitaremos otro cuerpo, uno celeste, con el que podamos vivir allá en el cielo y no morir al mirar, y un cuerpo con el que podamos mirar a Dios cara a cara sin morir. Qué hermoso, anhelemos ese cuerpo nuevo, porque nos va a permitir ver a Dios cara a cara. Ahora podemos hacerlo mediante Jesús. Necesitamos ver al Padre mediante Jesús, por medio de Él, pero en la eternidad, con este nuevo cuerpo, podemos verlo cara a cara. Vayamos a la siguiente parte del capítulo. A partir del versículo 51, vamos a leer. Dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sigue hablando del cuerpo. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Pablo se asume que es de los que no morirán, ¿no? 53. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué me va a sorprender más de todo lo que ocurrirá al sonar la trompeta. En menos de un segundo, si somos de los que no moriremos, en menos de un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, tendremos un cuerpo nuevo. Si llegáramos a ser de los que van a resucitar, porque si morimos. Despertar con un cuerpo nuevo y entender por fin
y ver la promesa de Cristo cumplirse. No sé cómo voy a poder manejar todo eso. En un comentario, al estudiar para este mensaje, en un comentario leí que la expresión que se traduce en un abrir y cerrar de ojos da a entender que será la velocidad del aleteo de las alas de un mosquito. Será tan rápido que no habrá tiempo para oraciones de último minuto. Si tú hoy no has rendido tu vida a Jesús, quien te ama y desea que participes de esta resurrección que estamos explicando, una resurrección que será real, porque la de Jesús así fue. Este glorioso momento que anhelamos los que creemos en Jesús, este momento tan glorioso para ti no lo será tanto, porque no estarás compartiendo de esto. Ríndete a Cristo. Ponte en contacto con nosotros si necesitas ayuda para hacerlo. Será nuestro gozo acompañarte. En los versículos 53 y 54 viene un verbo clave fascinante: revestir. Antes de ir a él, y regresando un poco a la idea de que concebir o pensar en un cuerpo, en el cuerpo, en nuestro cuerpo, como algo separado de nuestra alma, es una idea griega, no bíblica. Podríamos entender que, contrario a eso, no somos almas en un recipiente. No es por un lado el alma y por el otro el cuerpo. Ambos elementos nos conforman como una unidad. Somos las dos al mismo tiempo y las dos definen nuestra persona. Para Dios no hay divisiones entre lo que podríamos llamar espiritual y no espiritual, o material e inmaterial, como lo hacían los griegos. Al mirarnos, nos ve completos. Nos dio un cuerpo porque lo necesitamos como parte de nuestra experiencia con Él. Nuestra experiencia con Dios es física y espiritual al mismo tiempo. No es primero una y luego la otra. Ya me perdí. Nuestra experiencia es física y espiritual al mismo tiempo. Fuimos creados para que así fuera. Nos dio el cuerpo que necesitamos para ello. Lo que quiero decir con esto es que lo que nosotros podríamos, al igual que los griegos, porque heredamos además esa creencia, creemos que sí somos separados y creemos que lo que hago con mi cuerpo tal vez no afecta lo espiritual, ¿no? Son cosas separadas y viceversa. Y déjame decirte que no es así. Lo que haces con tu cuerpo es espiritual. Y lo que ocurre en este ámbito que no alcanzamos a ver, ¿no?, de lo espiritual, también está ocurriendo en nuestro cuerpo. Así fuimos creados. Lo pensó Dios. Y de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, lo que te quiero decir esta mañana es que en la resurrección seguirá siendo así. Recibiremos otro cuerpo para que esto siga ocurriendo, solo que ahora la experiencia va a ser diferente. Por fin será una experiencia donde no hay corrupción de la carne y cosas así. Nuestro cuerpo terrenal, regresando al ejemplo de la semilla, nuestro cuerpo terrenal es la semilla. Usando el ejemplo de la semilla, podemos decir que ahora somos frijolitos, o granos de trigo, o otra semilla. Necesitamos este cuerpo de frijolito para vivir aquí en la tierra. Y ese cuerpo de frijolito o de arroz, no sé qué semilla te sientas. Luis, mi esposo, dice que yo soy una lentejita, ¿no? Y bueno,
ese cuerpo necesita revestirse de Cristo. Dice Pablo en lo que acabamos de leer, lo corruptible necesita revestirse de incorruptible, lo mortal de inmortalidad. Necesitamos ser revestidos de Cristo para participar de la resurrección. Pablo continúa en los versículos 54 al 57 diciendo, bueno, lo leímos ya, pero quiero ahorita hacer un énfasis ahí. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto último, queridos hermanos y amigos, es la victoria que celebramos hoy. Nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Y bueno, ¿cómo debe afectar esto que estamos estudiando? ¿Cómo debe afectar esto mi vida hoy? Bueno, veamos dos formas en las que alcanzo a ver que esto nos puede ayudar a tener cambios en nuestra vida hoy. Para la primera, necesito que vayamos a Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. De acuerdo a esto que acabamos de leer, de los versículos 54 al 57 de 1 Corintios 15, de acuerdo a eso que leímos, vamos a leer ahora Hebreos 2, 14 y 15. Dice, por tanto, ya que ellos, los hombres, son de carne y hueso, Él, Jesús, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Cristo se hizo hombre, y yo nunca, lo confieso ante ustedes, no había entendido esta parte. Dice, Cristo se hizo hombre. La Nueva Traducción Viviente lo tradujo así muy claro esto. Cristo se hizo hombre para compartir nuestra condición mortal, ¿sí me explico? Cristo se hizo hombre para compartir nuestra condición y poder morir en la cruz. Y por medio de su muerte y su resurrección, quebrar el poder del diablo. Y así, con el diablo vencido, la muerte también fue vencida. Por favor, subraya el versículo 15. Bueno, es muy revelador de nuestra condición sin Cristo. Si tú creíste en Cristo recientemente o tienes muy clara tu vida antes de Él y después de Él, estoy segura que entiendes lo que estamos diciendo. Dice, y librar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud. Habla, evidentemente, esta esclavitud, en otras versiones lo deja muy claro, es al pecado. Éramos esclavos del pecado por temor a la muerte. Es el temor a la muerte lo que nos somete al pecado, de acuerdo a esto que estamos viendo en Hebreos. Y este temor a la muerte nos somete al pecado. Y si leemos lo que estábamos leyendo en Corintios del 54 al 57, que es una referencia a una profecía, dice, hoy podemos decir, hermanos, o sea, si tu caso es ese, que por temor a la muerte estás sometido al pecado, por favor lee esto. 1 Corintios 15 del 54 al 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Espero que en tu casa hayas soltado un amén o te hayas emocionado al oír esto. Ya no hay razón para temer a la muerte. Ya no sirvas al pecado. Ya no temas a la muerte. Eres libre, ya no eres esclavo del pecado. No temas a la muerte, no temas a ser impopular, no temas a ser diferente a los demás, como los corintios. Aunque tu carne te exija pecar, no temas. Cristo ya venció a la muerte y sometió al diablo. Esta que te acabo de explicar es la primera forma en la que la promesa de la resurrección y el hecho de la resurrección y la promesa de la resurrección puede transformar tu vida hoy. No temas. Vamos a la segunda. Para esta segunda forma, vamos a regresar a Juan. Juan 12, donde estábamos en el 12. Y lo dejamos ahí, la lectura la dejamos en el 25. Retomemos desde ahí. Jesús, luego de haber hablado de él mismo como el grano de trigo, continúa en el versículo 25. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. El que se apega a su vida. Quiero aquí retomar tantito. Apegarnos a la vida que tenemos. Bueno, ahorita regreso ahí. El que se apega a su vida no solo, aquí hablo no solo de la vida fisiológica, donde, o sea, no te limites a verlo como donde el latido de tu corazón y la respiración. Es así, es vida, pero no es lo único a lo que se refiere Jesús. También incluye la vida a la que hoy a la que nos referimos hoy como nuestro estilo de vida, ¿sí? Y aquí es donde quiero que te acuerdes de lo que te expliqué de los corintios. Si no creían en la resurrección, la forma en la que vivían podía ser o ver su cuerpo como algo despreciable o sacarle provecho porque pues, no se iban a llevar el cuerpo, no iba a haber resurrección y había que aprovechar ahorita. Si te aferras a vivir así, ¿no? A como, digamos pues, a como estés viviendo ahorita, esa es tu vida. Y si hoy tu vida, la vida para ti es, la vida que persigues, la podemos describir con frases como vida solo hay una, o de algo me tengo que morir, o comamos y bebamos ahora porque pues mañana quién sabe. ¿Sí me explico? Si eso es lo que amas, si eso es a lo que estás apegado, déjame decirte que en la resurrección eso es lo que perderás. Nos alegra eso, porque por fin lo perderemos de alguna manera, ¿no? Pero entonces, ¿por qué aferrarnos a algo que voy a perder? ¿Por qué aferrarnos? ¿Por qué vivir vidas así? Si no crees en la resurrección, muy probablemente estás atrapado en una vida así. Creo que a lo que Jesús nos está invitando es a que renunciemos a seguir persiguiendo lo corruptible. Eso no heredará el reino de Dios. Eso no pasará al cielo. Lo perderás. Dice Jesús, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna.
A quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Opuesto a lo que es aferrarnos a la vida que perderemos, es aborrecerla, vivir para Jesús, vivir para servirle, y esa vida sí la vamos a conservar. Sí, es como empezar desde aquí a vivir la eternidad, empezar a vivir aquí de manera con ojos eternos, ¿sí me explico? La resurrección es real, Cristo resucitó, y por eso también nosotros seremos resucitados. Nos será dado un cuerpo glorificado al igual que Él, que es las primicias. Cristo nos invita a seguirlo a Él, a servirle. Esa vida es la que no podremos perder. Esa vida sí pasa al cielo. Pablo termina, regresemos a Pablo para cerrar. Pablo termina esta porción de 1 Corintios 15 de esta manera, de alguna forma igual que Jesús en esto que leímos en Juan. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, ¿sí? Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mantengámonos firmes en la fe. Hermanos, la resurrección de Cristo es real. La nuestra también va a ser real. Vivamos vidas que no perderemos. Veamos nuestro cuerpo como parte de nuestra experiencia con Dios. Porque así está pensado. Y hermanos, vivamos vidas que podremos conservar. Oremos para terminar este mensaje. Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por tu obra en la cruz. Señor Jesús, te alabamos y te adoramos. Porque siendo Dios, te hiciste humano para poder morir en esa cruz, Señor. Fuiste sepultado. Realmente fuiste muerto, Señor. Y venciste a la muerte. Dios te levantó de los muertos. Venciste a la muerte, Señor. Gracias porque hoy podemos leer y aprender que ya no debemos tener más temor a la muerte. Señor Jesús, ya no estamos sometidos al pecado. Te damos gracias por tu obra, Señor. Gracias porque tu promesa, tu resurrección es nuestra promesa también, Señor, de que a nosotros el Padre nos resucitará igual y nos dará cuerpos glorificados así como a ti. Te damos gracias, Señor Jesús, por venir y mostrarnos estos. Te damos gracias por tu palabra que nos ayuda a mantenernos firmes y en confiar, Señor, en que todo lo que tú has hecho, Señor, se ha profetizado, y todas las profecías que faltan por cumplirse, Señor, se cumplirán porque tú lo dijiste. Tú dijiste que resucitarías y así lo hiciste, Señor. Tú dices que también nosotros resucitaremos y así será, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hoy podemos recordar todo esto y te damos gracias por poderlo hacer juntos y reunidos, Señor. Gracias, Padre, porque tu gracia, tu misericordia es nueva cada mañana con nosotros. Ayúdanos a recordar esto cada día, Señor, y ayúdanos a vivir vidas, Padre, que no se perderán. Ayúdanos a no aferrarnos a una vida corruptible. Ayúdanos a no aferrarnos a esta vida a una vida que no te agrada, que no te sirve, en una vida en la que no entendemos el Evangelio completo. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por los medios por los cuales podemos reunirnos como iglesia. Y
Pues todo esto te lo agradecemos, Señor. Recibe toda la alabanza de nuestro corazón, de todo lo que somos. Tú, Señor Jesús, recíbelo tú. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Muchas gracias por reunirse y espero que este mensaje sea de bendición, hable algo a sus vidas y les invitamos a que terminen este tiempo de reflexión y de celebración, cantando. Si no tienes cantos a la mano, usa la lista que pusimos ahí en la página y cierra este tiempo así, expresándote de forma gozosa a Dios. Muchas gracias por reunirnos. Más adelante, en un ratito, dedicaremos también un tiempo especial de alabanza y posterior a eso, a las 10:30, tendremos otro mensaje este domingo. Estamos aprendiendo, les repito, a usar estos medios para pues seguirnos reuniendo. Gracias a todos los que se reunieron. Es bonito sabernos que estamos reunidos, aunque sea por las cámaras. Les agradezco y que Dios los bendiga.